Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que hoy día ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender por qué estamos congregando en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día cumplimos 2 años desde que se inició el primer culto en la casa de la hermana Yohani, un grupo de personas que ya teníamos congregándonos más de 2 años, creo, en su casa, buscando una iglesia donde congregar. Pero el Espíritu Santo ya me había dado a entender de que la iglesia era ese grupo, ¿no? Bueno, ahora estamos acá. Pero lo importante es de que hay algunos de ustedes que recién se han integrado, hay otros que ya tienen tiempo. Y lo importante es que saber, y hoy día vamos a ver por qué nos llamamos Iglesia Cristiana Berea de Perú. ¿Por qué no nos llamamos Comunidad Cristiana, Misión Internacional, Cristianos para el Mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ha puesto ese nombre a nosotros? Porque Dios nos lo puso. Porque nosotros teníamos muchas ideas cómo debía llamarse. Y el apóstol, de repente ya esta prédica siempre se da en cada aniversario para, como dice el apóstol Pedro, hacernos recordar. Porque muchas veces con el tiempo como que uno que se va olvidando los principios. Entonces vamos a ir a la palabra. Y primero, como somos Berea, y nosotros estudiamos la palabra y la examinamos correctamente bajo la regla de la hermenéutica, usando el método histórico gramatical. Primero hay que ver el contexto antes de estudiar un versículo, porque si usted agarra un versículo y lo manda, lo puede espiritualizar, puede decir cualquier cosa, y ahí es donde dicen las herejías, ¿no? Cuando dicen cosas como: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma, ¿entendés? Dios quiere que seas prosperado y que tengas salud y gasto en todo. Y hay libros sobre ese versículo. Cuando ese versículo simplemente es un saludo, no es más. Ahí no hay nada. ¿No? Y hay que saber distinguir cuáles son los versículos históricos y cuáles son los versículos doctrinales. Vamos a leer desde Hechos, capítulo 17, ¿ya? Vamos a ver cuándo se da esto. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutió, ¿eh? O sea que no era un diálogo muy amigable, sino discutió. Y es muy importante el versículo 3, porque usted va a ver acá qué era lo que predicaba Pablo. ¿Y qué dice acá? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Qué interesante, ¿no? Por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Agarraba a Isaías y le decía: vean cómo en Isaías estaba profetizado la venida del Mesías, y esto ya ocurrió. Ese es el Evangelio de la salvación. Él no le predicaba prosperidad, no le decía: vuélvanse a Cristo y todo le va a ir bien, y van a tener dinero, y van a ser felices. No, ¿te dan cuenta? Van viendo, ¿no? ¿Y qué dice acá? Y algunos de ellos creyeron. Tranquilos, no todos creyeron, algunos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Nosotros hemos venido y hemos sido llamados para trastornar el mundo con el Evangelio, ¿no? A los cuales Jasón ha recibido, y todos están contraviniendo los decretos de César, diciendo que hay otro rey que es Jesús, y alborotaron el pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Mira qué valiente Pablo, ¿no? Habiendo salido de todo un problemón, de nuevo entró a la sinagoga de los judíos. Y acá está el versículo que nos caracteriza a nosotros. Hechos 17, 11. Y este es el que vamos a estudiar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Otra versión dice así, escuche, la Nueva Traducción Viviente: siempre es bueno que usted, cuando examine las Escrituras, para que pueda entender bien un versículo, tenga por lo menos dos versiones diferentes, ¿no? La Nueva Traducción, hay algunas, dice así: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escuchando el mensaje de Pablo, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Las mismas características de estas personas de Berea, escuchen, estos eran judíos, debemos tener nosotros. Y hay tres características que nos enseñan la palabra. La primera dice que eran más nobles, dice la palabra. ¿Qué significa? Que a pesar de ser judíos, demostraron tener una mentalidad más abierta a la predicación de Pablo, ¿no? Mostrando una mejor predisposición que los de Tesalónica. ¿Qué quiere decir? Yo puedo creer en algo, ¿cierto? Hay muchas personas en otras iglesias que creen su evangelio, porque ellos tienen su evangelio, pero cuando tú le quieres predicar algo, se cierran, ¿cierto? No te quieren escuchar. Es increíble. Al toque hay como un, no sé, será un espíritu o un patrón mental, yo creo que es un patrón mental porque espíritu no es, que le dice que no deben escuchar. Y eso es malo, porque nosotros como cristianos tenemos que escuchar. Nosotros hemos tenido la mentalmente abierta, porque estos eran judíos y venía Pablo a predicarles a Jesús. Sin embargo, ellos abrieron la mente, y nosotros debemos ser así. Cuando alguien nos venga a decir algo, en vez de tratar de imponerle primero nuestras ideas o de sacarle la palabra, escuchemos, ¿ya? Porque aunque ustedes no lo crean, podría ser que haya personas que nos enseñen cosas del evangelio que aún no conocemos. Entonces la primera característica que tenían, la mentalidad abierta, ¿no? La segunda es que dicen que recibieron la palabra con toda solicitud, o sea que reciben la palabra con atención, con interés, con avidez, con entusiasmo. Entonces cuando usted viene acá, usted debe escuchar la palabra siempre con atención, con interés. Aquí nosotros no predicamos 2 horas y media ni 3 horas y le mandamos 80 versículos, sino hacemos prédicas cortas, ¿no? Prédicas cortas con pocos versículos para poder asimilar el conocimiento de Dios, porque mientras más nos metemos en la cabeza, menos podemos procesar. Entonces, otra de las características de estas personas es que escuchaban la palabra con atención, con entusiasmo. Yo creo que acá ocurre eso, porque yo siempre los veo bien concentrados durante la prédica. Pero lo más importante tal vez
era al final cuando decía que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Examinaban las escrituras, escuchaban a Pablo, después iban a sus casas y decían, vamos a ver si esto es verdad. Ayer me llamó, me estaba escribiendo con un hermano que había dado una clase y él estaba buscando todo el fundamento bíblico a la clase. Y eso me gustó. Y me mandaba los versículos y yo le contestaba acá. Y entonces, ¿por qué? Porque cada palabra que sale de mi boca tiene que tener un fundamento bíblico, si no es de mi mente, es de mi carne o es de mis emociones. Pero ustedes tienen el deber de salir de acá y ver en su Biblia si lo que yo les digo es así. Yo no me voy a molestar porque me puedo equivocar, me he equivocado y seguramente más adelante me equivocaré. Para eso están ustedes, para ayudar también, ¿cierto? Entonces, 3 características debemos tener como venianos: mentalidad abierta, atención y comprobar las escrituras constantemente, ¿no? Puede venir alguien que nos puede dar algún tipo de doctrina, y cuando uno ya conoce la Biblia se da cuenta, pero al toque, cuando lo que se está predicando es psicología, es manipulación y es herejía. Es rapidísimo, porque siempre cuando alguien venga a predicarles algo, lo que ustedes tienen que decir es, ¿dónde está? Que el diezmo, ¿dónde está? ¿No? Había una persona que decía, que un pastor había dicho, que como le había dicho al fariseo que diezmara, entonces, ¿ves? Pero no había el contexto el pastor. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús? A un judío. ¿Los judíos diezmaban? Sí. ¿Era su obligación? Sí. No estaba hablando del diezmo, estaba hablando del carácter. Estaba diciendo, tú diezmas todo lo externo, pero internamente sigue siendo una porquería. Eso es lo que le decía en pocas palabras. No le estaba diciendo, ¿ustedes se dan cuenta? Ni siquiera era un buen manipulador, pero bruto. Porque así no vas a convencer a la gente. Y van a ver por qué hablo así, porque más adelante es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de ser una persona así, de tener esas características? Primero, que vamos a conocer realmente la palabra de Dios, ponerla en práctica y enseñarla. Pero para eso necesitamos una herramienta fundamental que en su tiempo perfecto se le va a enseñar a ustedes, que es la hermenéutica, para que puedan realmente entender la palabra, ¿no? Cuando, por ejemplo, estábamos en las clases del día viernes con el grupo 1 y hablamos del famoso versículo de si le dices a este monte que te tire, ¿no? Y eso era pues una figura literaria que usa Jesús, porque tú no vas a orar y el monte se va a mover, ¿no? Se llama un hipérbole. Y es igual, cuando es una exageración. Después hay símiles, como cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, no es un pan, o es un pan. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Entonces uno va mirando eso, entonces tiene que saber interpretar correctamente. Eso lo vamos a estudiar. Pero Juan 8:32 dice así. El libro dice, Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De la mentira, pues. De la mentira. Recuerden que hay un versículo que Jesús dice, erráis porque no conocéis las Escrituras. Y hay otro que dice, escudriñad las Escrituras. Mateo 22:29. ¿Qué dice Mateo 22:29? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El error que tienen la mayoría de los cristianos es porque no conocen la palabra de Dios, porque solamente se han limitado con el corazón sincero, ¿no?, a creer lo que ese Señor que dice que viene en el nombre de Dios les está dando. Puede ser el pastor, ahora hay profetas, hay apóstoles, no sé, desde el año 1960 aparecieron los apóstoles y los profetas. 1900 años antes no había, extraño, ¿no? Ni Martín Lutero, que es el creador de la Reforma, fue apóstol,
Otra cosa. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Más claro que el agua. Es una orden de Dios que nosotros estudiemos. Pero yo no tengo la capacidad, si tienen. No se trata de un versículo al día, es suficiente. Ahora, ¿por qué debemos conocer la palabra? Efesios 4:14, ¿no? Efesios 4:14 nos dice algo y nos advierte. Dice, si usted no conoce bien la palabra, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios mío, eso es pues, lo que usan, artimañas del error. Si usted no conoce la palabra, entonces cualquier persona con buen floro, con un buen manejo del escenario, lo va a convencer. Lo va a convencer y usted se la va a creer. Por eso también nos advierte en 1 Timoteo 6. Apunte esos versos. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Mire lo que dice esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, sal de esa iglesia. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, sí, yo sé que en mi iglesia el pastor es medio chueco, pero ya Dios, mira, no. Acá dice apártate, sal, huye, corre. A nosotros, a muchos que hemos estado acá, nos costó sangre, sudor y lágrimas salir, porque ya teníamos posición, ya éramos líderes, teníamos ministerio, ya el pecho parecía de pavo, nos habían enseñado a pelear con los otros líderes, nos habían enseñado a competir, siempre había pleitos, siempre había contiendas. Bueno, mi supervisión es mejor que la tuya, mi escuela es mejor que la tuya, yo traje más gente que tú, ¿o no? ¿No era así? Y uno andaba cargado y no conocía la palabra, porque la Biblia no dice, más bien dice que te apartes de ello. Entonces todo esto es el beneficio de conocer la palabra, ¿no? Ser libre de la mentira, aprender a escudriñar la palabra, no vivir en el error, no estar siempre creyendo un día en una cosa, creyendo un día en otra cosa, porque nosotros ya no tenemos opinión. El cristiano no cree, no piensa, no opina. El cristiano simplemente está de acuerdo con lo que dice la palabra, si no, no es cristiano. Esa es la fe, pues. Por eso no dice que somos fanáticos, ¿no? Pero esa es la fe. Si no, estás en otra. Ahora, el versículo que le voy a leer, Judas 3, es por qué Dios nos prepara para todo esto. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que tener carácter para enfrentar al mundo? Mire lo que dice. Y esto cambió mi vida. Yo cuando leí este versículo, cambió mi vida. Amados, Judas 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay un mandato de contender ardientemente por la fe. ¿Sabe lo que significa esto en la traducción? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Bueno, yo no sé si llegaré hasta la muerte, pero que soy gallito, soy gallito. Eso sí. Porque si tú me vienes a mí con una doctrina falsa a engañar gente, yo de frente te saco la palabra y te digo que eso no es así. Hay que contender ardientemente por la fe. ¿Y sabes por qué? Porque hay millones de personas que están en iglesias que creen que son cristianos y no han nacido de nuevo. Y cuando le preguntó a Jesús, el gran maestro, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Cómo hago para llegar al cielo? Tienes que nacer de nuevo. No le dijo tienes que ir a la iglesia, tienes que estudiar la Biblia, le dijo tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántas personas no han nacido de nuevo? Y tú los ves en las iglesias, van, levantan las manos, quieren, estudian, pero su vida no ha cambiado. No son nueva creación, no van a entrar al cielo. Por eso nosotros tenemos que ayudarlos. Ese es nuestro llamado. Tenemos que sentir misericordia por esa gente. A veces, cuando vienen estas personas con estas doctrinas, nos amargamos o nos burlamos. No quieran, cuando hemos sido así. Cuando yo era una persona que mataba por mi iglesia apóstata, pues. Si tú me decías que mi iglesia, no, o sea, yo pensaba que la iglesia, la que yo estuve alguna vez, era la única que salvaba. ¿Y defender el evangelio de qué? Defenderlo de las falsas doctrinas, de la falsa doctrina del diezmo. Y ahí está el problema. ¿Ves? Ustedes no quieren diezmar porque ustedes no quieren dar. No es que queremos dar. Nosotros damos. Miren esto. Este es parte del amor de ciertas personas que tienen en su corazón, ¿no? Nosotros damos de acuerdo a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cada uno debe dar conforme ha sido prosperado. ¿Es un mandato a la ofrenda? Es un mandato, pero es voluntario. Entonces ya es un tema del corazón. Si Dios te regaló la salvación y tú todavía tienes algún problema en esto de dar, pídele a Dios que te muestre. Yo no te voy a obligar nunca a que des nada. ¿Libres de qué? De los famosos pactos, de las primicias. ¿Libres de qué? De hablar en lengua. Tampoco es bíblico. ¿Libres de qué? De los apóstoles y los profetas, ¿no? Porque ahora hay un montón. ¿De dónde habrán salido? Si según la Biblia solamente van a haber 12 columnas, que son los 12 apóstoles. ¿Por qué columnas serán esos? No lo sé a dónde los colocarán. De la famosa herejía de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se ha vuelto un amuleto. Para todo aplica la sangre de Cristo. Para mi negocio, para mi hijo, para mi casa, para mi esto, para mi perro, para todo. Cuando la sangre de Cristo solamente es para la salvación de pecados. De liderazgo, gracias a Dios. Del G2. Que Jesús tuvo 12 apóstoles, entonces Pedro tuvo 12. Mentira, ¿dónde está? Pablo no se ve con 12 apóstoles. Ese es un networking, un marketing empresarial, ¿no? Trae gente, entonces trae dinero. Porque al final, cuando yo salí de esa iglesia, a nadie le importó mi vida, ¿no? Nadie, inclusive le prohibieron a la gente que andó años a mi lado que me llamaran inclusive por teléfono. ¿Dónde está el amor? Entonces, lo primero que vamos a hacer como verianos es conocer realmente la palabra, ponerla en práctica, enseñarla y contender ardientemente por la fe. Pero en el lado personal hay dos cosas muy buenas. La primera es la renovación de la mente, ¿no? Tu mente es renovada, tus ideas cambian, cambia tu manera de pensar, entonces cambia tu conducta, cambia tu futuro. Eso es todo. Comienzas a ver, a moverte de acuerdo a la palabra. Dios me habla, quiero que Dios me hable. Pues acá Dios te dice que no hagas, no lo hagas, ya te habló. ¿Qué quieres? Escuchar una voz. Y no lo hagas. No espera, así no funciona. Vete, ten cuidado. No, oye, cuídate, sé sabio, ¿no? Y lo segundo, que es un proceso que dura toda la vida, es la santificación.
Nosotros somos salvos, somos santos, pero ahí para adelante empieza el proceso de la santificación. Pero usted quiere ir dejando toda la cochinada del mundo, todos los malos hábitos. El único camino es la palabra, porque la palabra es que tu conducta está relacionada con lo que piensas. Si tú te convences que borracharte es malo, no te vas a emborrachar. Si tú como hombre casado estás seguro que el adulterio es lo peor, no lo vas a hacer. Así se te aparezcan las de combate. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer, porque ya estás convencido. Pero si tú vives en una sociedad como la que vivíamos nosotros, donde el más macho era el que más mujeres tenía, ¿te acuerdas? Donde los más bacanes eran los mentirosos que siempre andaban con plata, pero eran medio, tú también, tú no naces medio estafador. Es así. Ese es el resultado de conocer realmente la palabra de Dios. Como personas vamos a ser santificados, vamos a renovar nuestra mente, y eso va a ser influencia primero para nuestra familia y después para nuestros vecinos y después en nuestros trabajos. La gente nos va a ver diferente. Por eso nos tenemos este nombre. Tenemos un nombre difícil de llevar, tenemos una misión, tenemos una visión que la hemos aprendido gracias a Dios del pastor Nicolás, que la ha pasado muy claramente. Nos la pasó, la entendimos y ya viene también a estar con nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque Él sigue enseñando. El contacto que tenemos con Él es constante. Él va a venir y ahí vamos a repreguntarle de repente las mismas cosas que le hemos preguntado 10 veces. Existe la guerra espiritual y los sueños y el eje, porque hay cosas que queremos, necesitamos escuchar no una vez, sino una, dos, tres, como cuando tu mamá te decía, levántate temprano, ¿se acuerdan? Y siempre teníamos la tendencia de levantarnos tarde para ir al colegio, pero después de 12 años de escuchar lo mismo, ya te levantabas temprano, ya sabías, que no te caías también. ¿Por qué es importante también, para terminar esto y ya empezar la celebración? Segunda de Timoteo capítulo 2. A veces soy un poco apasionado para predicar, pero eso es así. Dice, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿No? Usted como bereano, como cristiano, tiene que manejar con precisión la palabra. Tiene que ser completa, tiene que ser precisa, tiene que ser clara, tiene que explicarla correctamente. Es como cuando uno está en el colegio o en la universidad, hay maestros que te explican las cosas de manera excelente. Hay otros maestros, yo he tenido decanos que eran súper inteligentes, pero te explicaban mal, no se entendía nada. Yo salía y decía, yo no entendía nada. Y tenían como 4 o 5 maestrías. ¿Por qué? Porque hay que saber explicar correctamente las cosas. La palabra es sencilla. No sé por qué algunas personas lo hacen tan difícil. Jesús predicaba sencillo, no lo hacía difícil. Entonces, eso era lo que quería que sepan. Los que ya no han escuchado esta predica el año pasado lo saben, pero los nuevos ya lo vuelven, lo saben, y los antiguos lo vamos interiorizando, ¿correcto? Somos Berea. Entonces, como Berea, tenemos 3 características. Tenemos la mente abierta, recibimos con atención la palabra y escudriñamos. Esos son los bereanos. Y las consecuencias van a ser que vamos a conocer la palabra de Dios, la vamos a poner en práctica, la vamos a enseñar, vamos a contender ardientemente por la fe, por el evangelio de la salvación, y vamos a hacer renovar nuestra mente, lo vamos a santificar y vamos a poder explicar correctamente la
Vaya. ¿Ok? Póngase aquí, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos has hecho recordar, Señor, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:12, cosas que ya sabíamos, pero que todavía no la comprendíamos bien. Te pedimos, Dios, que nos dé esa mentalidad más abierta para escuchar, que siempre que escuchemos tu palabra, lo hagamos con atención, con interés, con avidez, con entusiasmo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a escudriñar tu palabra, que podamos entender lo que leemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que lleguemos a conocer realmente tu palabra, ponerla en práctica y enseñarla correctamente. Bendito Dios, ayúdanos a defender tu evangelio ardientemente, Señor, ardientemente. Ayudar a esas personas que aún, Señor, están creyendo en el evangelio, que no son los de la salvación. Y te pedimos que nos conviertas